Chicos, buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es concepto de función. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste una función. Acá puse una definición pues un poco práctica. Dice, sean A y B subconjuntos de números reales. Una función f, se acostumbra a hacer la f un poquito como cursivita, una función f de A en B, recuerden que estos son dos conjuntos, es una correspondencia que asocia a cada elemento de A un único elemento de B. ¿Cómo lo definimos o para escribir todo esto de forma abreviada? Entonces f es una función que va de A en B. Vamos a mirar esto en términos más nuestros. Entonces vamos a hacer el conjunto A y el conjunto B. ¿Listo? Para definir que hay una función entre A y B, hacemos una flechita y escribimos el nombre de la función. No siempre la función va a ser f, la función se puede notar con cualquier otra letra, pero sí debe ser minúscula. Bien, entonces vamos a poner acá elementos del conjunto A, vamos a poner A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y elementos del conjunto B, entonces vamos a poner el 1, el 2 y el 3. Repito, esto es solamente para un ejemplo. Yo quiero hacer una correspondencia, es decir, quiero relacionarlos entre sí. Entonces voy a relacionarlos de la siguiente manera. A A lo voy a relacionar con 2. A B lo relaciono con 1 y a C lo relaciono con 3. Vamos a mirar si esto me cumple la definición que vimos de función. Entonces recuerden, sean A y B subconjuntos de los reales, y estos dos son subconjuntos. Una función f, es la que tenemos acá, de A en B, es una correspondencia. ¿Qué es una correspondencia? Esta. A A le corresponde el 2, a B le corresponde el 1, a C le corresponde el 2. Que asocia a cada elemento x de A, esto es lo que nos interesa, todos los elementos x de A, o sea, elementos x de A son todos los elementos que pertenecen a A. A todos los elementos que pertenecen a A les asocia un único elemento y ese elemento pertenece a B. Entonces, ¿cuántos elementos tiene A que corresponden a A? Solamente uno, que es el 2. Bien. B tiene correspondencia. ¿Cuántos elementos tiene? Solamente uno. C tiene correspondencia. ¿Cuántos elementos le corresponden? Solamente uno, 3. Entonces, fíjese que cada elemento de este conjunto efectivamente le corresponde un único elemento en este otro conjunto. Entonces podemos decir que en este caso f, esta f, sí es función. ¿Listo? Entonces para este caso sí es función. Vamos a hacer otro ejemplo, a ver qué ocurriría. Bueno, vamos a hacer de nuevo dos conjuntos. Tenemos el conjunto A, el conjunto B y una correspondencia, vamos a llamarla ahora H, puede ser H minúscula. Entonces aquí vamos a poner los mismos elementos, acá está el elemento A, B y C, y aquí está el elemento 1, 2 y 3. Y vamos a definir la siguiente correspondencia, ¿listo? A le corresponde el 1, a B le corresponde el 2, a B le corresponde el 3 y a C le corresponde el 1. Entonces vamos a ver. Pregunta, ¿esto es función? Entonces miramos, cada elemento del conjunto A, lo que nos interesa es esto, a cada elemento X de A o cada elemento del conjunto A debe estar asociado, debe tener alguna correspondencia. Efectivamente todos están asociados. Ahora, la correspondencia que tienen es única. ¿A qué pareja tiene? A está correspondida con 1, bien, tiene un único elemento. B está correspondido con 2, pero está correspondido con 3. No tiene un único elemento, tiene 2. Entonces, por lo tanto, eso no es función. Entonces, H no es función. ¿Listo? Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a hacer los mismos. El conjunto A, el conjunto B. Vamos a llamarlo M minúscula. Recuerden que las funciones siempre se van a denotar con letras minúsculas. Entonces, vamos a hacer la siguiente correspondencia, los mismos elementos, A, B y C, 1, 2 y 3. A corresponde con 2, B corresponde con 2, C corresponde con 2. ¿Listo? Vamos a ver entonces en ese caso,
si es función o no es función. ¿Usted qué creería? Entonces, va a meditarlo y voy a contar. Vamos a mirar qué dice la definición. La definición dice, a cada elemento del conjunto A, este es el conjunto A, o más adelante vamos a ver que se llama conjunto de partida, y este conjunto de llegada. Entonces, a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento, efectivamente están correspondidos, pero la correspondencia debe ser única. ¿A le corresponde uno solo? Sí, le corresponde dos. ¿A B le corresponde uno solo? Sí, le corresponde el mismo, pero para él es único. ¿A C le corresponde uno solo? Sí, le corresponde uno solo. Profe, pero es que en esta parte a este y a este no le corresponden. Pero la definición de función a mí no me interesa el conjunto de llegada. Solamente me interesa que cada elemento del conjunto de partida tenga imagen. Por lo tanto, esto sí sería función. ¿Por qué? Porque todos están correspondidos y además todos están correspondidos de a una sola vez. Por así decirlo, este solo puede tener de a una novia y los de acá pueden tener todas las que quieran. ¿Bien? Pero por esto así sí es función porque solamente nos interesa lo del conjunto de partida y no lo del conjunto de llegada. Entonces, M sí es función. Bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio más aterrizadito. Entonces, ya recordando el concepto de función, nos ponen el siguiente ejercicio. Sea A el conjunto 2, 4, 6, 8 y sea B el conjunto menos 1, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Los dos son subconjuntos de los números reales. Y F, recuerden que F es la función, pero tiene una regla de correspondencia. Habíamos hablado que a los elementos del conjunto A les corresponde un elemento del conjunto B. En el ejercicio anterior la correspondencia era como la profe Adriana quisiera, yo los uno así, de esta manera. Pero acá ya no es como yo quiera, ya nos están dando una regla. La regla es duplicar el número y disminuirle 5. Entonces vamos a plasmarlo. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B. ¿Quiénes pertenecen al conjunto A? 2, 4, 6, 8. ¿Quiénes pertenecen al conjunto B? Voy a hacerlos más chiquiticos para que me quepan. Menos 1, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. 2, 3, 7. Bien, ¿sí? Ahora, esta correspondencia, que es F, la correspondencia es duplicar el número y disminuirle 5. Es decir, no es como yo quiera, me toca sujetarme a esto. ¿Qué dice? Empezamos, cada elemento del conjunto A le vamos a aplicar esa correspondencia. Entonces, por ejemplo, a 2 le vamos a aplicar la correspondencia, duplicar el número y disminuirle 5. Tenemos 2. 2 duplicado me va a dar 4. Y después disminuirle 5. A 4 le quito 5, me va a dar menos 1. O sea, la correspondencia de este con todos los de acá va a ser acá. Con menos 1. Bien, vamos ahora con el número 4. La regla que yo le puedo aplicar a 4 no es que, ay, yo quiero con 11, no. La regla ya me la están diciendo, duplicar el número y disminuirle 5. 4, duplico ese número, duplico a 4, me va a dar 8. Y le quito 5, me va a dar 3. ¿Listo? Ahora con 6, duplicar el número, disminuirle 5. Entonces 6 duplicado me da 12. Disminuido en 5, me va a dar 7. Y lo mismo, 8 duplicado 16, menos 5. Ya me quedó esta correspondencia. ¿Bien? Pregunta, ¿eso es una función? Entonces recuerden que el concepto de función es que a cada elemento del conjunto A le corresponde 1. Sí, están. Pero la correspondencia debe ser única. Solamente tiene una pareja, solo una pareja, solo una pareja, solo una pareja. Muy bien, entonces esta función F, o esa correspondencia F, sí es función. Algunos elementos que son básicos al momento de tener unas funciones. Entonces tenemos dominio de la función. Dominio de la función se representa así. Dom de F. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa se utiliza? Bueno, ¿quién es el dominio de la función? Son todos los elementos que hacen parte del conjunto de partida. Es decir, el dominio de esta función sería 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Porque son todos los elementos que van a tener una imagen. Ahora, tenemos otro elemento que es codominio.
de la función. El codominio de la función son todos los elementos del conjunto B. Ojo, todos. ¿Bien? Entonces, acá también esto se denota como codominio de F. Pero existe otra cosa que es el rango. El rango de la función, y atención, bueno, se denota así, ran de F. Ojo con esto, el rango de la función son todos los elementos de B que fueron imágenes o que fueron pareja de alguno, es decir, no van a ser todos. ¿Quiénes fueron nada más pareja? El -1, el 3, el 7 y el 11. Entonces, el codominio de la función es -1, 1, 3, 5, 7, 9 y 11, pero el rango nada más van a ser los que fueron imagen o los que fueron correspondencia. -1, 3, 7 y 11. ¿Bien? ¿Qué otros elementos? Todos los elementos del conjunto de partida se van a llamar X. O sea, todos los elementos de acá, los que inician, se van a llamar X, y todos los elementos del conjunto de llegada se van a llamar Y. ¿Cómo se le llama a la X? Variable independiente. Porque puede tomar los valores que desee, pero Y se va a llamar variable dependiente. Porque Y, para saber qué valor es de Y, dependemos de qué valor tenemos en X. Para que acá fuera 3, dependíamos que aquí, qué número fuera. Que fuera 4, para al duplicarlo y quitarle 5, me diera 3. Entonces, esa va a ser la variable dependiente. Y una notación, f de X se va a denotar como imagen de X bajo F. Es decir, todos los números de acá van a ser los Fs de X. ¿Por qué qué? Van a ser la imagen de X bajo F. Es decir, voy a poner acá, por ejemplo, la F de 6. O sea, ¿cuál fue la imagen de 6 mediante F? O sea, cuando a 6 yo le apliqué la regla, que era el duplicado del número disminuido 5, entonces ahí voy a encontrar que es 7. ¿Bien? Entonces, 7 es la imagen de 6 bajo la aplicación de F. Por ejemplo, si tenemos F de 2, entonces a 2 le apliqué la regla, me dio -1. Si yo, por ejemplo, acá quisiera tener F de 5, en este caso no lo dibujé, pero si ya quisiera hacerlo, ya sé que la regla de F es, en este caso la regla de F es duplicar el número, o sea, sería 10 menos 5, 5. ¿Listo? ¿Difícil? Entonces yo creo que pues es bastante sencillo la manera de identificar las partes de una función y cómo empezar a revisar si una correspondencia o una regla que nos den si es función o no es función. Ahora, vamos a mirar las formas de representar una función, súper sencillas. Entonces, representación de funciones. La primera representación, vamos a ponerlo así como con un asterisco. La primera representación es la representación algebraica. Y mucho ojo con esto, por favor. Entonces la algebraica es en lenguaje matemático. Entonces sabemos que es duplicar el número y disminuirle 5. Como nos están diciendo que f es una regla, entonces va a ser, lo vamos a hacer todo con el ejercicio que pusimos anteriormente, ¿no? Entonces, f de x, vamos a tenerlo así. Entonces, f de x, es decir, la regla que le voy a aplicar a los valores de x, ¿cuál va a ser? Duplicar el número. ¿Quién es el número para nosotros? Los x. Y cuando me hablan de duplicar, es multiplicar por 2. Entonces va a ser duplicar el número, o sea, la x la multiplico por 2. ¿Y qué dice luego? Disminuirle 5. Disminuirle sería restarle 5. Y listo. Tiene la manera de presentar algebraica.
que cómo es en lenguaje matemático. Se escribe f de x igual y con lenguaje matemático definir qué es lo que nos están diciendo. No siempre nos van a decir duplicar el número y disminuirle 5, no, puede ser triplicar el número y aumentarle 2. Triplicar sería multiplicar por 3 y agregarle 2, entonces sería 3x más 2. Podría ser la mitad del número y después aumentado 9, entonces la mitad va a ser dividir en 2. O la tercera parte, dividir en 3. Bueno, la idea es que el lenguaje matemático o lo que podamos escribir acá lo podamos representar en lenguaje matemático para hacer la representación algebraica. Segunda manera de representar una función. Diagrama sagital. Súper fácil. Esto que hicimos acá, desde el principio, para saber si era o no era función, esto es el diagrama sagital. ¿Listo? Que se hace el conjunto A y el conjunto B y se hace la correspondencia entre ellos. Bien, ese es el diagrama sagital. Entonces ya lo hemos visto desde antes. Tercera, como una tabla de valores. Entonces, como una tabla de valores, hacemos los elementos de A. Los elementos de A los representamos como X y los elementos de B los representamos como Y, ¿sí? O podría ser acá también f de X. Es decir, la imagen de X mediante la regla que pusimos que fue Y. Entonces, bueno, los elementos de X, ¿qué elementos de X teníamos? Tenemos el 2, 4, 6 y 8. Los escribimos ahí. 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Ahora, cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? O la imagen de 2. La correspondencia va a ser menos 1. Cuando vale 4, la correspondencia va a ser 3. Cuando vale 6, la correspondencia es 7. Cuando vale 8. Bien, entonces esa es la otra manera, ¿de acuerdo? La cuarta manera de representar una función, entonces sería mediante el plano cartesiano. Acá ya lo dibujé, entonces recordemos, estos son los valores de X y estos son los valores de Y. Yo sé lo que ustedes conocen súper bien. Entonces, recuerden que las X son los elementos de A y las Y son los elementos de B. Cuando X vale 2, entonces me ubico en X, acá en 2. ¿Cuánto vale Y? Ah, le corresponde menos 1, o sea, nos toca bajar. Menos 1. Va a ser este puntico. ¿Listo? Ahora, cuando X vale 4, me ubico en X en 4, ¿cuánto vale en Y? En Y serían 3. Entonces, en X 4 y en Y, acá queda 2, acá queda 4, acá queda 3 y 1. Vamos a marcar bien los punticos para que los vean. Ahora, cuando X vale 6, acá, Y vale 7. Entonces subimos. Marcamos el puntico. Cuando X vale 8, Y vale 11. Subimos hasta aquí. ¿Listo? Y podemos unir, si queremos, los puntos. Uy, me quedaron bien. Qué bien. ¿Listo? Y entonces acá tenemos la representación gráfica o la representación del plano cartesiano.